Muy bien, seguimos con la serie. ¿Cuál es la serie? ¿Qué piensa Jesús o qué dice Jesús de nosotros? Vaya conmigo, por favor, a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, el verso 13. ¿Sí? Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, el verso 13. Es una carta muy interesante que dice la Biblia: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros. Diga conmigo: y los libros. Y luego dice: mayormente los pergaminos. Lo leemos de nuevo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. ¿A cuántos se les han olvidado cosas en la casa de alguien y luego después se acuerda de usted y dice: híjole, duro es cuando no se acuerda uno de dónde lo dejó? Ahí sí ya es una crisis. Ahí lo busca uno por todas partes y echa uno a andar la mente, pero él sabía dónde lo había dejado. Pero le dice y los libros, dice: me trae los libros, mayormente los pergaminos. Padre, gracias por tu palabra, porque yo sé que tú nos vas a ministrar hoy, Señor. Y hoy queremos hablar, Señor, a cada uno de los corazones nuestros, Señor. Que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú traigas una palabra sobre nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Siéntense, por favor, mis hermanos. Y trae los libros. Dicen los lectores, los comedores de letras, que entre más conocimiento tiene uno, más argumentos válidos se generan en el pensamiento del ser humano, aún hasta para crear una discusión. Escuche esto: aún hasta para crear un diálogo, llegar a un punto donde podemos tomar una decisión. Pero cuando uno no es lector, dicen que entonces lo más normal es gritarnos: oh, ¿sabes qué? Me tienes cansado. Yo también estoy harta. Y se genera un conflicto porque no tenemos suficientes argumentos para plantear. Dicen que hay que estudiar por lo menos hasta para hacer dos cosas: dos, por amor a la descendencia de uno y generarles educación, y dos, para poder tener argumentos para entrar. Eso es lo que hace un abogado cuando entra en argumentos sobre un caso. Pero escuche esto: el apóstol Pablo dice: tráeme el capote que está en Troas, los libros, mayormente los pergaminos. El pergamino era un material hecho de piel de cordero o de piel de cabra o de becerro, que era fabricado especialmente para poder escribir sobre ellos, y era perdurable, aguantaba el calor, aguantaba el agua. La pregunta que yo quiero hacer hoy, basado en esto: ¿qué piensa Jesús sobre la educación? Ese es mi tema esta mañana. ¿Qué piensa Jesús sobre la educación? Porque a veces decimos: ¿qué piensa mamá? ¿Qué piensa papá? ¿Qué pienso yo? Nuestros pensamientos son cambiantes. En la medida que vamos creciendo decimos: ¿por qué no estudié? Mi mamá me lo dijo, mi papá me lo dijo, mis tíos me lo dijeron, pero no entendí el valor. Pero ¿qué piensa el Señor? Bueno, le voy a decir que Jesús es conocido como el maestro, como el rabí. Hay 18 pasajes en la Biblia donde lo mencionan a él como el maestro. La Biblia dice que Jesús enseñaba en la sinagoga. La Biblia dice que abriendo su boca, otro pasaje, les enseñaba. La Biblia dice que enseñaba como quien tenía autoridad. La Biblia dice que se sentaba en la barca en el mar y enseñaba a las multitudes. La Biblia dice que Nicodemo vino, y Nicodemo era un personaje muy importante, y vino de noche porque no quería que lo vieran, y vino y le dijo: maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. La Biblia dice que Jesús explicaba por medio de parábolas,
La Biblia dice que la gente se admiraba de sus enseñanzas. La Biblia dice que Jesús decía estas palabras: mi enseñanza no es mía, mi enseñanza es del que me envió. Entonces, desde ese punto, Jesús era un maestro. La Biblia dice que él iba por las aldeas predicando, enseñando y sanando toda enfermedad. Esa era la función de él. Tres cosas: predicaba, enseñaba y sanaba. La Biblia dice que a Dios le place salvarnos por la locura de la predicación. Gracias a Dios por la predicación, pero Dios nos forma a través de la enseñanza. El que escribe estas frases en Timoteo es el apóstol Pablo. Le dice: tráeme los libros, pero mayormente los pergaminos, porque toda la Biblia fue escrita en pergaminos. De hecho, en el Mar Muerto se encontró parte de todo el libro de Isaías, y cuando usted esté en Jerusalén, usted va a ver el pergamino, que es cuidado, guardado, protegido. Tiene 1000 formas de que nadie lo pueda robar, porque es el libro de Isaías que viene por muchísimos años siendo cuidado. Entonces, Pablo le gustaba leer los pergaminos en cuanto a la historia. Voy a hablar sobre tres cosas importantes. Número uno, dejarle en claro que Pablo fue el escritor de la mayor parte del Antiguo Testamento. Pablo escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento, perdón. Pablo escribió 13 epístolas, 13 cartas que escribió Pablo, 13. Y por eso hoy tenemos ese libro tan sagrado llamado Biblia. Y en todos estos cartas paulinas, el Pablo afrontaba situaciones que la iglesia estaba presentando y daba argumentos o establecía alineamientos para alinear los problemas, las crisis, las situaciones, las adversidades. Imagínese usted en las manos de un doctor que no sabe todavía operar, y usted con un dolor que lo tienen que operar y usted se deje operar. Un día me dijo un doctor que la primera operación que le tocó hacer, dice que un amigo le dijo: traigo un grano aquí en la frente, grano de esos que crean que se crea grasa allí, ¿verdad? Y que hay que abrirlo para expulsar todo lo que está dentro. Entonces dice que después le dijo a su maestro: te lo voy a traer para que lo veas cómo lo dejé. Y cuando se lo trajo, dice que le dijo: pues le hiciste otro favor, le respingaste la nariz. Oh, de verdad, sí, porque lo operaste de arriba hacia abajo. Regularmente se opera de lado para que con las frases, ¿verdad? Con las expresiones de la frente se borre pero lo cortó de arriba para abajo. Así que cuando se sanó, la nariz se respingó, ¿verdad? No hubo necesidad de respingársela. Pero ¿qué sucedió? Él dice: porque no sabía cómo hacerlo. Entonces aprendí que todas las cosas tienen su forma de hacer. Lucas era un doctor, amados hermanos. Lucas era un hombre doctor que se había Dios también usado tremendamente. Y Moisés también fue un tremendo hombre de Dios. De esos tres les voy a hablar. ¿Están listos para hablar del primero, que era Pablo? La Biblia nos dice que había un Gamaliel en el Antiguo Testamento. Yo me quedé sorprendido. Dije: ¿cómo que hay otro Gamaliel? Pero hay un Gamaliel que entra como jefe de una de las tribus. Número 220, vaya conmigo, porque yo me quedé asustado. Yo solo pensé que Gamaliel era conocido por el apóstol Pablo como uno de los maestros rabinos más importantes del tiempo del apóstol Pablo. Número 220, junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Ese es el Gamaliel del Antiguo Testamento. Pero quiero mencionarles sobre un hombre llamado Gamaliel. Hechos 5:34 dice que Gamaliel era un fariseo que era doctor de la ley. Usted sabe que para adjudicarnos una posición de doctor no se puede solamente adjudicar
hay que pasar todos los niveles de enseñanza. Se puede llegar a ser doctor, pero es un esfuerzo que va más allá de lo común o de lo ordinario. Se tiene que ir más allá para poder tener esta adjudicación de doctor. Escuche esto. Dice que era doctor de la ley, se llamaba Gamaliel y era venerado, era honrado, era reconocido por todo el pueblo, y dice que en esos momentos mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Hechos 5:35 dice que entonces les dijo: varones israelitas, miren bien lo que van a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, y pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora fíjese el consejo que dice. Qué consejo tan acertado. Dice Gamaliel: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a acabar, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no la van a poder destruir, no sea que se hallen luchando en contra de Dios. Qué tremendo consejo. Qué tremendo consejo. Ahora se los está dando en un tribunal, está haciendo en un lugar donde tienen a los discípulos allí para apresarlos, para matarlos, para destruirlos. Les dice: tengan cuidado. Si no es de Dios, esto se desvanece, se destruye, no pasa nada. Pero si es de Dios, no sea que se hayan luchando en contra de Dios. Y la Biblia dice que los dejaron salir del concilio y salieron gozosos, felices, y comenzaron a predicar todos los días por las casas. No cesaban de enseñar, verso 42 de Hechos, no cesaban de enseñar en las casas que Jesucristo era el Señor Todopoderoso. Qué tremendo. Qué hombre de Dios tan reconocido. Ahora, Gamaliel fue el hombre sabio que Dios introduce para liberar a sus discípulos. Escuchan su consejo, pero en el libro de Hechos 22:1, cuando Pablo está en una de sus peores crisis, Pablo tiene que apelar a alguien que el pueblo reconoce, porque Pablo, los historiadores cuentan que iba rumbo de alguna manera a tomar una de las posiciones más elevadas. Por eso estaba persiguiendo a la iglesia. Políticamente el hombre estaba posicionado como alguien que estaba determinado a terminar con aquellos seguidores de Jesús. Mire lo que dice Hechos 22:1: varones, hermanos y padres, oíd mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo: yo de cierto, les dijo Pablo, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero fui creado en esta ciudad, instruido a los pies de ¿quién dice? De Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, los ancianos, de que yo recibí cartas para los hermanos. Escuche: y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fueran castigados. Para que fuesen castigados. Pero escuche, después comienza a narrar: pero yendo camino a Damasco, se me apareció una luz resplandeciente que me tumbó del caballo, y teniendo miedo yo dije: ¿quién eres tú? Y él me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo está apelando al reconocimiento y al nivel de respeto que tenía Gamaliel. Ahora escuche esto que le voy a decir. Gamaliel era de los más célebres rabinos de su tiempo. Reunía alrededor de él multitud de jóvenes deseosos de aprender las enseñanzas de él.
es muy probable que él era muy riguroso como rabino en cuanto a las escrituras y a la ley judía. Sin embargo, sus cartas, las cartas del apóstol Pablo, que son de lo más importante, claramente habla de que él tiene toda su educación por la cual fue formada por basura para encontrar a Jesucristo. Y claramente la Biblia nos dice que este hombre, aunque fue una influencia para el apóstol Pablo, jamás el apóstol Pablo dice que él fue discípulo de él. Dice que fue criado a los pies, porque a los pies solo se sentaban los discípulos de aquel que los estaba enseñando. Era una costumbre del discípulo sentarse a los pies de su maestro. Entonces el apóstol Pablo, siempre que escribe sus cartas, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo, aunque fue creado bajo este principio, él nunca reconoció a Gamaliel como una autoridad sobre él, sino como una influencia que canalizó enseñanza, pero reconoce a Jesucristo como el que lo enseñó. Yo quiero decirle que gracias a la enseñanza que Pablo tenía, es porque nos soltó 13 cartas que fueron escritas para 13 o para individuos, personas y para ciudades en donde estaban iglesias ya plantadas por él. Pero esas 13 cartas hoy son para nosotros como un canal de agua que alimenta nuestra alma. Así como decían aquellos tiempos que venían los jóvenes y bebían con sed de las palabras de Gamaliel, así nosotros venimos a la casa de Dios con sed para escuchar una palabra de nuestro Dios que nos diga, como esta que dice sí y amén. Su palabra nunca falla. Diga conmigo: yo tengo sed de su palabra. Porque el que tiene sed viene y bebe. Porque el que tiene hambre llega y come. Y si no hay que comer, se prepara algo para comer. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 7, verso 23. Quiero hablar del segundo personaje llamado Moisés. ¿Por qué quiero hablar de él, hermano? Moisés, Hechos 7, 23, fue creado como un esclavo. Ayer yo estaba ya habiendo terminado y estaba allí con los nietos y puse allí una de las películas que dicen que es una película real. Yo no la había visto, esta del morenito Will Smith, ¿verdad? De cuando es un preso, se lo llevan como un esclavo. No la terminé de ver, pero es el tiempo en que Abraham Lincoln les dio la libertad, ¿verdad? Pero él estaba en Luisiana y estaba luchando acá con la esclavitud, siendo maltratado, etcétera. Y yo quiero recordar que en los tiempos de Moisés, el pueblo era un esclavo, y como esclavo no podía ingresar a la escuela. No había posibilidades para ningún israelita de ser educado en su tiempo. Pero Dios, que es el gran ajedrecista, diga conmigo, el gran ajedrecista, porque si hay un ajedrecista poderoso que sabe qué piezas mover para darle un jaque mate a nuestro adversario, se llama Dios. Se llama Dios. Miren lo que dice Hechos 7:23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. En aquel mismo tiempo, váyase conmigo al verso 20. En aquel mismo tiempo, para poderlo entender un poco, en aquel mismo tiempo, ¿qué dice? ¿Nació quién? Y fue agradable a Dios. Diga conmigo: tú estás vivo porque le agradaste a Dios. Aunque así como nos dijo Ibar, aunque estemos medio feitos, pero le agradamos a Dios, ¿verdad? Y aparte, varones, le agradamos a la esposa. Gloria a Dios. Ninguna mujer dijo amén, nomás el hermano dijo amén. Yo pensé que mi esposa iba a decir amén. Yo quiero decirte que en aquel mismo tiempo nació Moisés, fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Cuando ya no lo podían crear,
entonces lo sacaron de la casa, pero siendo expuesto a la muerte, verso 21, la hija de Faraón le recogió, ¿se acuerdan? Le recogió del río y le crió como, ¿qué dice? Hijo suyo. Y me gusta el verso 22, léalo conmigo por favor, dice, mire, y fue enseñado Moisés ¿en qué? En toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Diga conmigo, un esclavo metido en la Casa Blanca para enseñarle a escribir, para enseñarle a leer, para enseñarle protocolos, para enseñarle los principios más elevados, porque era, como así decirlo, el nieto de Faraón. Dios sabe cómo hace sus jugadas. Y dice la Biblia que después fue a visitar a los suyos, pero me gusta porque dice que fue enseñado en toda sabiduría. Diga conmigo, enseñado. Entonces, ¿qué piensa Jesús? Que la enseñanza es vital, que usted y yo debemos de seguirnos nutriendo de un buen libro. Hay tantos libros, hermano, tan lindos, sobre todo la palabra de Dios, que es mayor que el bestseller que hay en la tierra. Dice que era poderoso en palabras, y dice que era poderoso en sus obras. Qué poderoso es Dios, que la relación que llevaba con Dios era tan pero tan profunda, que la escritura dice que este hombre llegó, como dice el Salmo 103, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel todas sus obras. Ahora, ¿qué hizo? ¿Por qué Dios introduce un bebito, un niñito, una criaturita al palacio real? ¿Por qué? Porque Dios, cuando tiene una crisis en la tierra y con su pueblo, Dios crea a otro niño. Tú y yo somos la respuesta al clamor, al llamado, al propósito de alguien o de algo en esta tierra. Tú no estás aquí solo para llenar un espacio o manejar un vehículo. Tú estás aquí porque Dios te trajo con un propósito muy específico. Escucha esto, mi querido hermano, nosotros tenemos que saber que cuando Dios agarra a ese niño, lo mete allá, dice, lo voy a preparar, porque cuando él crezca, él va a escribir los 5 primeros libros de la Biblia. Moisés escribió Génesis, escribió Éxodo, escribió Levítico, escribió Número y escribió Deuteronomio. ¿Cómo los hubiera podido escribir? Siendo esclavo, como esclavo jamás hubiera sido instruido en sabiduría, jamás hubiera podido tener la capacidad. Pero cuando Dios te quiere usar, Dios te va a preparar, Dios te va a equipar. Así que el estudio hay que darle siempre un aplauso, porque la preparación académica es vital. Es vital. El libro de Génesis es el libro de los principios. Pero ¿cómo lo escribió Moisés? Si Moisés nace mucho después, por revelación. Cuando él pasaba con Dios, pasaba 40 días y 40 noches en ayunos. Tuvo 2. En esa relación Dios le platicó cómo comenzó todo. Y en el Génesis usted lee a un Moisés que está escribiendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba vacía y en tinieblas. Y comienza Dios a narrarle, y Moisés está escribiendo todo el Génesis, sin haber estado presente, porque tenía una educación lista para poder enseñar. El Génesis es el libro de los principios, donde todo comenzó. El Éxodo habla de la salida de un pueblo llamado Egipto por mano de precisamente Moisés, que lo saca al pueblo. Más de 1 millón de personas saliendo, una multitud que se quedó esclava, pero que ahora Dios dice: les voy a abrir el mar, voy a pelear por ustedes hasta que me los liberten. Un día me encontré, yo se los he platicado, pero para aquellos que no lo saben, un día me encontré un hombre y me dijo, le di un ride de un lugar a otro, y me dijo:
¿por qué pagas tú el sticker ese que traes ahí? Le dije, pues porque tengo que. Me dijo, no tienes por qué. Yo conozco algunos principios, yo me puedo pelear con alguien. Le dije, pero no tienes carro. No, dijo, pero conozco. Dijo, mira, te voy a enseñar esto. Sacó un penny, un nicle, un dime y una peseta, y me los puso. Dijo, mira, tú ves aquí, dice, la cara del penny está viendo para allá. Así está, hermano. Si usted lo pone está viendo para allá, que el Lincoln. El nicle, el dime y la peseta están viendo para acá. Y me dijo, ¿sabes tú por qué están así? Dijo, pero déjame, te lo pongo al otro lado. Brincó al penny para atrás y dijo, aquí le están dando la espalda a los tres y el otro le está dando la espalda. Y yo dije, yo nunca había visto eso. Dijo, porque se levantaron contra Lincoln cuando Lincoln decidió darle libertad a los esclavos. Wow, le dije, ¿de dónde lo aprendiste? Y me dijo, yo te conozco muchas cosas. ¿Y por qué no tienes su casa, tu hogar, tu familia? Dijo, vivo bien, no tengo deuda, no le debo a nadie. No, esto. Le dije, bueno, está bien. Lo llevé a comer, comió, ya no lo volví a ver. Pero quiero decirte una cosa, un esclavo no tiene derechos. Por eso la Biblia dice que Él apareció para dejarnos libres en la tierra, porque éramos esclavos y como esclavos no teníamos sueños, no teníamos metas. Pero cuando el Hijo nos libertó, comenzamos a soñar y comenzamos a vivir. Por eso a mí me encanta, hermano, cuando yo veo a los negritos. Usted nunca ha ido a la iglesia de los negritos. Usted ha visto, véase un culto de los negritos, hermano. Ellos llevan tremendos gorros. Oiga, ellos compran el traje desde hasta las mancuernillas, todo, porque cuando ellos van el domingo a la casa de Dios, ellos van a adorar a Dios. Ellos saben, porque era el único día que les permitían ser libres para ir a la iglesia los domingos. Así que ellos vivían la libertad de expresión, adorando a un Dios que los iba a libertar, y los libertó. Gracias a Dios por los libertadores. Diga conmigo, gracias Dios. Levíticos fueron las leyes que Dios escribió para su pueblo, no solo para el sacerdocio, sino para el pueblo. Y el libro de los Números es donde se contaron todas las tribus y la historia de Israel en el traspaso de todo el desierto. Imagínense qué tremendo. Escuche esto. Los números son importantes. Diga conmigo, el que no se interesa en los números va a ser arrollado por ellos. Dígalo otra vez, el que no se interesa en los números lo van a arrollar. Para tener una buena administración hay que sentarse y a comenzar a escribir números. Ok, gasté tanto, ok, invertí tanto, gané tanto, me sobró tanto, esto tanto. Y yo le digo a mi esposa, duérmete ya, mi cielo, no encuentro $5, ahí están, ya duérmete. Y no, voy a ver. Ya al último me dice, ay, gloria a Dios, ya los encontré donde están. Y ya digo, gracias Dios, le diste revelación. Números, diga conmigo, los números nos arrollan si no somos sabios. Y lo último, Deuteronomio. Deuteronomio es básicamente la segunda ley, o la segunda vez que se escribe la ley para lo que el pueblo debería de hacer al tomar Canaán por herencia. Y quiero terminar con este personaje, mi hermano. Diga conmigo, gracias a Dios por Moisés. Otra vez dígalo más fuerte. Gracias a Dios por Moisés. Quiero terminar en Lucas 1:1. Vaya conmigo, por favor. Lucas 1:1. Lucas es un doctor que está interesado en los sucesos que han pasado. Él no es discípulo de Jesús, meramente conectado con él, que se sentó, que lo oyó, que Dios lo llamó al ministerio a seguirlo. Él no. Él fue muy Lucas es una pieza muy clave para escribir el cuarto evangelio, o el tercer, como están en el orden, ¿verdad? Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es uno de los que escribe uno de los evangelios, y él lo escribe así, dice: puesto que ya muchos, ¿qué dice? Han tratado, diga conmigo el médico Lucas, han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido
ciertísimas. Diga conmigo, han tratado. Dígalo otra vez, han tratado. ¿Sabe una cosa? Hay gente que trata, pero no puede. Pero el médico Lucas dice, han tratado de poner en orden. Si ustedes se dan cuenta, Mateo abre con la genealogía de Jesús, pues que es escrito a los judíos, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos habla de manera diferente, entra de manera rápida. Marcos escribe a los romanos, ¿verdad? Y entra haciendo milagros Jesús. En Marcos inmediatamente tú ves milagros, 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 porque a ellos no les interesa mucho de dónde tú vienes, les interesa qué es lo que tú estás haciendo. Juan es escrito para todos los hombres, un evangelio a nivel mundial, pero Lucas está escribiendo a los griegos. ¿Quiénes eran los griegos? Hasta el día de hoy son gente muy culta. Son gente que les interesa la literatura. Ellos son estudiosos, son tremendos hombres. Pero escucha esto. Lucas dice, han tratado de poner en orden y yo me voy a esforzar, y comienza a hacer una indagación. Y luego dice, tal como nos lo enseñaron, escribe en el verso 2, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lo que Pablo está diciendo, Lucas está diciendo, perdón, dice, yo fui con fuentes fidedignas. O sea, yo tomé información directamente de gente que lo vivió, de gente que lo experimentó, de gente que estuvo allí. Yo no tomé esa información nomás por tomarla, me dediqué a que con inteligencia hice toda una investigación. Y en el verso 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, diga conmigo, diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Pero ¿para qué se las escribió? El verso 4. ¿Para qué dice que se las escribió? Para que conozcas, ¿qué dice? Bien. ¿La qué? La verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pero ahora te voy a escribir la historia. Te voy a escribir toda esta carta. Te voy a escribir este evangelio. Oh excelentísimo Teófilo, porque eres un hombre que no te crees las cosas nada más por creértelas. Eres un hombre de excelencia. Eres un hombre que te gusta la verdad. Escucha esto. A ese mismo Teófilo, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 1, Hechos 1:1, vaya conmigo. Ya no le dice excelentísimo, le dice en el primer tratado. Ya no le dice oh excelentísimo, le dice oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a qué, a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba. ¿Qué dice? Después de haber mandado o haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante 40 días y hablando acerca del reino. Teófilo. ¿Qué significa Teófilo? Yo quise saber quién era Teófilo. Y sabe que la Biblia, la referencia no habla de Teófilo. Algunos dicen que Teófilo puede ser una persona, que yo me inclino que es una persona. Pero hay algunos que sugieren que Teófilo es una expresión, escribiendo una carta a alguien. Porque el nombre Teófilo, si lo vas a encontrar en griego, significa amante de Dios. Y el nombre Teófilo significa amado por Dios. Sea amante por Dios o sea amado por Dios, las dos cosas se adjudican a nosotros, porque Dios me ama y porque yo amo a Dios. Y cuando Dios escribe, quiere decir que este evangelio, algunos dicen que era para aquel a quien Dios lo ama, pero es también para aquel que ama a Dios.
Pero no solamente escribió el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, escribió la historia de los hechos, donde cómo la iglesia se desarrolló de manera tan sobrenatural, dejando un legado en la tierra y llegando hasta los últimos confines de la tierra, aún hasta Ciudad Acuña y del Río, trayendo un evangelio de vida, de paz, de transformación y de propósito eterno. Hoy somos el fruto de una generación que fue enseñada para ir a derramar la semilla del evangelio por toda la tierra. La intención de Lucas es que el mundo entero leyera y la audiencia gentil que somos nosotros conociésemos a Jesús como el Salvador, no solo de los judíos, sino de toda la tierra. Por eso a Teófilo se le llamaba el amigo de Dios y el amado de Dios. Wow. El amigo de Dios y el amado de Dios. Lucas escribe cosas tan sobrenaturales y cómo Dios usó a Lucas para introducir estas dos cartas. Escucha, el Evangelio según San Lucas es un evangelio sinónimo, muy parecido a todos los demás. Pero ¿qué hubiéramos hecho sin la historia de los hechos? La historia de los hechos es la historia de la iglesia, donde la iglesia comienza a ser perseguida, pero donde la iglesia también es llena del Espíritu Santo, donde la iglesia es maltratada y dada y mueren muchos de los cristianos, pero también se levanta una generación poderosa dispuesta a dar su vida y a llevar el evangelio por todas partes. Hermano, en una ocasión Felipe, predicando en los evangelios en el libro de Hechos, dice, escribiendo Lucas, que hicieron multitudes de libros de santerías y de tantas cosas incorrectas, porque Felipe, lleno del Espíritu Santo, fue a predicar a la ciudad y la ciudad se conmocionó. Hechos es el lugar donde dice que, hermano, no podían detener a la iglesia. Dice que la iglesia causaba aún epicentros de temblores del poder del Espíritu de Dios cayendo. De hecho, el libro de los Hechos es el único libro que no se ha cerrado. Todavía Hechos está escribiendo. Hechos 29 somos tú y somos nosotros que estamos todavía moviéndonos en ese libro poderoso, donde la historia que comenzó Lucas se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Todos los demás libros se cerraron, pero Hechos sigue abierto. Pero lo escribió un médico. Hoy vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por los alcances de nuestros hijos, porque muchos de ellos ya en estos días se van a graduar, otros ya se graduaron. Yo doy gracias a Dios por la tecnología y los que han tenido la capacidad para prepararse. Y lo digo con todo mi corazón: nunca dejes de estudiar. Sigue estudiando, sigue estudiando. Avanza, que tu destino será mejor. Diga conmigo: la enseñanza es luz. Así lo dice Proverbios. Pero la ignorancia son tinieblas. Así es. ¿Cuántos recuerdan el oscurantismo? ¿Alguien de ustedes oyó del oscurantismo? Levanten la mano si alguien escuchó del oscurantismo. ¿Nadie? Se los voy a decir. El oscurantismo es cuando nos llevaban a nosotros. A mí me tocó ir. Nos llevaban a la iglesia y nos daban la misa en latín. Amén. Y nos mandaban fuera. Yo le decía: mamá, ¿le entendiste algo? No, mijo, pero no te preocupes, es que es latín, es latín. Ellos hablan en latín. Amén. Y ya salíamos nosotros. Gracias a Dios, porque alguien agarró Biblias y comenzó a hablarnos con claridad sobre lo que Dios decía en su palabra. Porque si nos estuviesen hablando todavía
en latín todavía estuviéramos perdidos. Escúcheme esto, mi hermano. Ese fue, le llaman el tiempo de la oscuridad, donde nadie tenía luz de la palabra. Nadie. Escúcheme esto. Pero llegó la luz de la palabra. Cuando el apóstol, el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice: acércate a ese carro. Y oyó que leía y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Dijo: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y ya se lo explicó. Escúchame esto. Cuando uno ignora algo, estás en oscuridad. Un niño, cuando va a tocar la plancha, él no sabe que se va a quemar, pero cuando se quema no vuelve a tocarla, porque su cerebro se llenó de luz, de conocimiento. Ya sabe que si la vuelve a tocar se va a quemar. Así las cosas en la vida te van llegando en conocimiento. Entre más, dígale al que está a su lado, entre más conozcas. La Biblia dice que nadie toma una luz y la pone debajo de la cama, sino la pone entre más alto para que dé más luz. Dice: así el conocimiento que ustedes tienen puede alumbrar la vida de otras personas para que salgan de la oscuridad y los áreas que están en oscuridad se llenen de luz, porque la enseñanza, dice Proverbios, es luz. Ay, ay, ay. Quiero que se ponga de pie.